Juan, ¿cierto? Sí. Primera carta de Juan. Entonces, el día de hoy nos compete el capítulo 2 y vamos a enfocarnos en el versículo 7 al 17. Y si no sabes lo que dice el contexto, tendrás que hacer la tarea que les mandé, ¿verdad? Entonces, hemos hablado de que si tú has visto, oído y tocado al Señor Jesús, entonces tú debes de testificar de Jesús. También la semana pasada hablamos de que Dios es luz y tú y yo hemos sido llamados a vivir en luz. ¿Verdad que sí? Eso fue la semana pasada. Para que esto pueda llevarse a cabo, queridos hermanos, hermanas, para que tú puedas ser luz, tú que has visto, oído y tocado al Señor y puedas ser luz, tú necesitas no amar al mundo. No amar al mundo. Algunos de ustedes han dejado de decir groserías. Algunos de ustedes se portan mejor cada vez. Algunos de ustedes vienen a la iglesia cada domingo, otros estudian su Biblia, otros de ustedes oran. Pero eso no significa ser cristiano, amado hermano. Eso no significa amar a Dios por sobre todas las cosas. Porque algunos de ustedes siguen haciendo cosas que no deberían de hacer. Algunos de ustedes son racistas, por ejemplo. Algunos de ustedes desprecian al pobre. ¿Sí me explico? Entonces, la verdad es que eso, ser cristiano es un montón de cosas. No solamente dejar de decir groserías. Así es que hoy vamos a leer, voy a ponerles en la pantalla, les vamos a poner aquí en la versión Reina Valera. Y voy a estar viajando entre la Reina Valera versión 60 y la Nueva Biblia Viva, ¿ok? Pero acá en la pantalla ustedes van a estar y vamos a enfocarnos en la Reina Valera, que es la que casi todos tenemos. Así es que abre tu Biblia, por favor, prepara tus hojas de apuntes y todo. Y dice la Escritura así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, Isaac, ¿sí me apoyas? ¿Sí tenemos? Por favor, ¿o quién lo está haciendo? ¿Sí? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Permanece para siempre, ¿verdad que sí? Fíjate bien, versículo 17: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ok, regresa al versículo 16, por favor. Versículo 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida, no provienen del Padre. Y vamos a ver cómo estas tres cosas nos absorben, ¿ok? Ahora, antes de eso, yo quiero mostrarte un cuadro de los versículos 12 y 14 que parece que se repiten. Si tú le prestas atención a los versículos 12, 13 y 14, pareciera textualmente se repiten esos versículos. Y entonces él da un mensaje y dice a los hijos o hijitos, a los padres y a los jóvenes.
pero en realidad no se está refiriendo a tales padres, jóvenes o hijitos, ¿verdad? Como lo estás pensando, sino recuerden que hijitos, Juan se está refiriendo a la iglesia. Entonces les dice, iglesia toda, tus pecados han sido perdonados. Hey, todos ustedes, tus pecados han sido perdonados. Y luego lo que dice es, porque ustedes han sido perdonados, porque ustedes conocen al Padre. Por eso sus pecados han sido perdonados. Y luego cuando se refiere a los padres, se refiere a aquellos hijitos que ya llevan más tiempo en el Señor, que llevaban más camino recorrido. Padres son aquellos hermanos, hijitos, ¿verdad?, que son maduros en la fe. A ellos se está refiriendo. Y quiero que observes eso, y por eso te digo, si tú observas versículos 12, 13 y 14, se repite lo que dice: hijitos, padres, padres, y jóvenes, jóvenes. Se repite. Yo no quise que lo leyéramos, sino quiero ponerte aquí que dice: iglesia toda, tus pecados han sido perdonados porque conoces a Dios, conoces al Padre. Y a los maduros en la fe, a los que llevan más años en el Señor, les dice: ustedes han conocido a Jesús, ustedes conocieron a Jesús. Se los dice 2 veces. Ustedes, padres, conocieron a Jesús. ¿Saben por qué? Porque ellos habían tenido, ¿recuerdan los primeros versículos? Que habían visto, oído y tocado al Señor. Bueno, por eso les dice: ustedes, padres, ustedes que son más adultos, más maduros en la fe, ustedes conocieron a Jesús, perdón. Ustedes conocieron a Jesús, tuvieron una relación con Él, lo tocaron, lo vieron y lo oyeron. ¿Ok? Entonces luego va con los jóvenes y vean lo que dice. Ahora, los jóvenes no son estos chavos que están aquí. Los jóvenes se refiere a los que están más nuevos en el camino del Señor. ¿Ok? Se refiere a estos que están empezando en el camino del Señor. Se refiere a ti. Y dice que tú has vencido al maligno. ¿Ok? Ahora, dice que lo has vencido. No que tal vez lo vencerás. No dice que probablemente lo vencerás. Dice: has vencido al maligno. Y les dice, pon atención a ustedes que están nuevos en la fe. Le dice: tú has vencido al maligno, tú eres fuerte, la palabra permanece en ti. Y les vuelve a repetir: has vencido al maligno. ¿Ok? Entonces, con esto en mente, vamos a ver entonces la doble orden que da Juan a la iglesia. Juan le da una doble orden a la iglesia, y es como podemos ir al versículo 15, cuando les dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ponme atención, por favor, porque aquí hay una doble orden. ¿Sí? Pareciera la misma, el mismo detalle. No ames al mundo, al cosmos. Es la palabra que se traduce aquí para mundo. En griego es cosmos. ¿Ok? Entonces les dice: no ames al mundo. Y yo inicié diciéndote: algunos de ustedes han dejado de mentir, vienen a la iglesia, oran, leen la Biblia, pero hay otras cosas prácticas que siguen haciendo, que están en el mundo. Por ejemplo, hablé de racismo, pero ¿qué del consumismo? Por ejemplo, el consumismo. Hemos sido absorbidos por este tipo de cosas, ¿verdad? El materialismo, ¿verdad? Entonces, fíjate bien, dice: no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces hemos visto en los versículos anteriores
que tú y yo, amado hermano, hemos vencido al mundo, amén. Tú y yo hemos vencido al maligno, dice ahí lo que habíamos leído, ¿verdad? ¿Quién es el maligno? El diablo, el mentiroso, el acusador, ¿verdad? En Juan capítulo 12, versículo, no lo busquen, si quieren solo tomen nota, pero Juan capítulo 12, verso 31, capítulo 14, verso 30 del Evangelio de Juan, y capítulo 16, versículo 11, dice que el mismo Jesús, refiriéndose al diablo, dice que él es el príncipe de este mundo, que él es el príncipe de la potestad del aire, ¿ok? Entonces dice, nosotros hemos vencido al maligno, a ese príncipe de la potestad del aire, nosotros hemos vencido su maldad. ¿Por qué? Por la obra de Jesús en nuestra vida. Entonces, cuando tú y yo ignoramos a Dios, amado hermano, sus leyes, sus mandamientos, cuando tú y yo ignoramos sus mandatos, ¿verdad? Entonces permitimos que el mundo se apodere de nosotros. Le damos licencia para que haya corrupción en nuestra vida. Y entonces nuevamente ahora ya no hemos vencido, éramos esclavos del diablo, el Señor nos hace libre y ahora cuando tú y yo nos amarramos al mundo, volvemos a ser esclavos del maligno, del mal. Entonces tú y yo hemos sido llamados a un propósito muy claro, que es amar a Dios por sobre todas las cosas. Ese es el propósito de toda la Iglesia Universal. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a su prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces, ve lo que dice Santiago 1:27, por favor. Fíjate bien, Santiago 1:27. Dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y ver lo que sigue. Creo que eso lo tenemos aquí en la pantalla. Y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué es lo que, digámoslo así, si tú fueras un religioso bueno, un cristiano bueno, qué deberías de hacer? Estas tres cosas. Y entre ellas la última, y no porque esté al final, vale menos, es guardarte sin mancha del mundo. Y eso significa vivir en santidad. Quiero que pienses tu estilo de vida. Tráelo a tu mente, tu estilo de vida. ¿Cómo es tu estilo de vida? ¿Qué tan santo eres? ¿Eres santo? La Nueva Biblia Viva en este mismo versículo dice: estar siempre limpio, sin mancha, sin mancharse con la maldad del mundo. Fíjate bien, estar siempre limpio, sin mancharse con la maldad del mundo. Hablábamos ayer en una reunión sobre que ya nos han visitado, invadido mucho la gente haitiana, cubana, centroamericana, y a donde quiera que vas, pues ya empiezas a ver. Ahorita es un poco extraño a nuestra vista ver gente muy oscura de color, ¿verdad? Y entonces vas caminando y dices, ay, cada vez más. Ya al ratito nos acostumbraremos, ¿verdad? Y entonces me dice alguien ahí que en Polanco hay más asiáticos y japoneses, por ejemplo, ¿verdad? Y digo, mira qué interesante. Entonces vamos teniendo más gente de este tipo a nuestro alrededor, hermanos. Y entonces, al principio podemos tener un rechazo hacia ellos. A lo mejor vas a sentir eso. ¿Qué hacen en mi país? Quiero decirte que este no es tu país, porque tu ciudadanía no es de este mundo, ¿ok? Y piensa un poquito, por otro lado, ¿qué sería si fueras tú el que está en otro lugar? ¿Cómo te gustaría que te trataran? ¿Ok? Entonces pensemos en ese tipo de cosas y que nos ayude
a tener una mejor actitud, pero sobre todo vivir en santidad, porque dice la Biblia que tú y yo debemos ser santos. Y Santiago 1:27 dice que nosotros debemos guardarnos sin mancharnos del mundo. Entonces, amado hermano, no te contamines con las cosas del mundo. No seas racista, pero tampoco no seas consumista, ¿verdad? No quieras estar solo consumiendo. El Señor Jesús le pidió al Padre, fíjense bien ahí en Juan 17:15, la oración que Jesús hace al Padre es que guardara a los creyentes que estaban en el mundo. ¿Se acuerdan? En Juan 17 dice, quiero que los guardes del mundo, no que los quites del mundo. Si Jesús no quisiera dejarte aquí en el mundo, ya nos hubiera llevado. ¿Desde cuándo? Y no estaríamos aquí. ¿Sale? Sin embargo, nosotros necesitamos orar como Jesús al Padre, que seamos guardados de estar contaminados de las cosas del mundo. Ahora dale un codazo al que está a tu lado y dile, presta atención a lo que viene. Dile, deja de estar platicando. Oigan, les voy a hacer lo que hago en otros lugares. A que platica lo voy a poner de pie, ¿vale? Y ahí lo dejo toda la prédica parada. Amados hermanos, entonces ponme atención a lo que te voy a decir. El peligro no consiste en vivir entre mundanos. El peligro no consiste en vivir entre mundanos. ¿Por qué? Vas a reuniones, a donde quiera que vas a encontrarte gente que no es cristiana. Entonces el peligro no es convivir o vivir entre mundanos, sino en vivir como mundanos. ¿Tenemos esa diapositiva? Deberías escribir eso, Deberías de escribir eso. El problema no es con quién te relacionas. El problema es que tú te comportes como la gente con la que te relacionas y no marques la diferencia, que eso es la santidad de Dios. El mundo, amado hermano, tiene su propia sabiduría. En 2 de Corintios, de hecho, capítulo 4, versículo 4, dice que Él ciega, pon atención, Él ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. ¿Qué es lo que hace el mundo? Cegar el entendimiento. Por eso cuando tú le hablas a alguien de Jesús y te das cuenta inmediatamente cómo su entendimiento está cegado, porque le hablas del Evangelio y pareciera que no te está poniendo atención, ¿no? Le estás predicando, incluso, ay sí, ajá, y sigue leyendo su revista, ¿no? O viendo su celular, o está, ok, sí, gracias, y se quiere ir. Tienen el entendimiento cegado para que no les resplandezca la luz de Cristo. Pero tú no eres así. Tú, si tienes a Cristo, tienes el Evangelio, entonces tú necesitas, ¿verdad?, dejar de amar al mundo y las cosas que hay en el mundo. Según Efesios capítulo 2, versículo 2, la característica propia del mundo es perversidad y rebeldía. Perversidad y rebeldía. Esa es la característica del mundo. ¿Has visto eso en el mundo últimamente? ¿Has visto perversidad? ¿Ves rebeldía? La gente se rebela contra Dios. No solo contra Dios, la gente ya se rebela contra la autoridad, contra las autoridades, contra el gobierno, ¿verdad? Entonces hay rebeldía, sí, y hay perversidad, y esto ha ido en aumento y seguirá en aumento. Entonces, dice Efesios capítulo 2, versículo 2, ustedes vivían siguiendo la corriente de este mundo. Así vivías tú, siguiendo la corriente de este mundo. Obedecían los dictados del príncipe del imperio del aire.
O sea, tú te dejabas dominar y guiar por el diablo. Estoy leyendo ahora eso que tienen en la pantalla, es la Nueva Biblia Viva. Quien ahora mismo, ¿cuándo? Ahora mismo está operando en el corazón de los que se rebelan contra el Señor. ¿Quién opera en esos corazones que se están rebelando y que han sido cegados su entendimiento? Es el diablo, ¿verdad? Entonces, cuando alguien, hermano, tú le has hablado a tus hijos, a tu esposo, padres, a tu familia, le estás hablando de Jesús y tienen un pie en la iglesia y un pie en el mundo, ¿no es cierto? O a lo mejor tú estás en esa condición que ya te dije, ora, lee la Biblia y todo, vienes a la iglesia, pero a lo mejor estás siendo dominado por el mundo y las cosas del mundo. Entonces tú estás viviendo en perversidad y rebeldía porque estás siendo dominado por el diablo y no por Cristo y su Espíritu Santo. Fíjate bien, vivías tú siguiendo la corriente de este mundo. Obedecías los dictados del príncipe del imperio del aire, quien ahora mismo está operando en el corazón de los que se rebelan contra el Señor. Amado, no ames al mundo. Tu propósito principal y de la Iglesia Universal, lo dije hace un momento, es amar a Dios por sobre todas las cosas. Si tú, incluso chavos que andan ahorita quizá perdidos así como que con sus problemas existenciales, adolescentes, ¿verdad? Y uno que otro adulto, ¿verdad? Con problemas existenciales, es que no sé cuál es mi propósito, es que no sé qué hago en esta tierra, es que no sé para qué vivo. Sencillamente, la Escritura dice que el propósito tuyo es amar a Dios por sobre todas las cosas. Eso es lo que tienes que aprender a hacer aquí en esta tierra, porque cuando te mueras, si tienes a Cristo en tu corazón, pasarás una eternidad con Él amándolo. No améis al mundo. Golpea con tu hermano y puedes decirle, no ames al mundo, por favor. No lo ames. No amar al mundo, hermano, no solo nos dicta o nos da la orden de la cuestión de amar, sino que la exhortación complementaria que vimos en el pasaje de Primera de Juan es que tienes que dejar de hacerlo. O sea, no ames, pero deja de hacerlo. Deja de hacerlo. Deja de practicar amar al mundo. Deja de hacerlo. Si alguno de ustedes está amando al mundo, deja de hacerlo. Eso es algo que tú y yo necesitamos comprender, entender y vivir cabalmente. Juan antes se estaba refiriendo a las cosas del mundo. ¿Recuerdas? En Primera de Juan, capítulo 2, versículos 7 y 8, ¿verdad? Y dice, no amen al mundo. Ahora, cuando vemos en el versículo 16, ¿cuáles son esas cosas? ¿Cuáles son esas cosas? Y si me pones el recuadro que sigue, ¿cuáles son esas cosas que habla en Primera de Juan capítulo 2? ¿Cuáles son esas cosas que dice que están en el mundo? Y sobre todo el énfasis que tenemos en Primera de Juan capítulo 2 es la codicia. La codicia es el énfasis del capítulo 2, versículos 7 al 17 de Juan. El enfoque que tiene ahí Juan es la codicia, que está en los 10 mandamientos. En el capítulo 20 de Éxodo, versículo 17, dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Ahora, en el siguiente recuadro, yo quiero mostrarte primero lo que está sombreado en amarillo. Es el versículo 16 en la Reina Valera y en la Nueva Biblia Viva. En la Reina Valera dice los deseos de la carne. ¿Recuerdas que repetimos eso hace un ratito? En el verso 16. Los deseos de la carne. La Nueva Biblia Viva dice que son las pasiones sexuales.
pornografía, homosexualismo, lesbianismo, relaciones extramaritales, todo eso, ¿verdad? Y ahí dice la Reina Valera, versículo 16, dice los deseos de la carne. Santiago 1:14 dice, al contrario, cada uno de ustedes es tentado por sus propios malos deseos que los arrastran y los seducen. ¿Qué es lo que nos lleva al pecado? Nuestros mismos malos deseos, nuestras pasiones desordenadas. Por eso la importancia de vivir en santidad, hermano, separado, apartado para Dios. ¿Ok? Entonces dice los deseos de la carne, que son las pasiones sexuales, según la Nueva Biblia Viva. Ahí está el primer bloque, versículos 7 al 15, Primera de Juan, capítulo 2, lo que nos dice es, apártate de las cosas, no ames las cosas del mundo. Y ahora en el verso 16 nos dice, te voy a explicar cuáles son las cosas del mundo, las pasiones sexuales. Si alguno de ustedes tiene problemas con la homosexualidad, lesbianismo, cualquiera de ese desorden, ¿verdad? O pornografía, o cualquiera de esas cosas, es tiempo de arrepentirnos, hermano. En el mismo versículo 16, siguiente recuadro del centro, la Reina Valera dice los deseos de los ojos. ¿Sale? Algunos de ustedes tienen ojos muy grandes, ¿verdad? Así es que voltea con el que está al lado tuyo y hazle así. Los deseos de los ojos. La Nueva Biblia Viva dice el deseo de poseer todo lo que te agrada. ¿No te pasa que vas al súper, vas a un centro comercial amplio, grande, al tianguis, vas al tianguis? ¿No te pasa que te quieres dar todo lo que ves? ¿Verdad? Ay, híjole, esto. ¿Qué te traerías? Si tuvieras la capacidad económica, ¿qué no te traerías? ¿Verdad? Los deseos de poseer todo lo que agrada. Los deseos de los ojos. ¿Recuerdan en Génesis cómo cayó la señora Eva? Vio que el árbol era bueno. Vio que era bueno. Proverbios 27:20 dice, el sepulcro, la muerte y los ojos del hombre jamás se dan por satisfechos. Es interesante cómo pone el sepulcro y la muerte. ¿Por qué? Porque siempre está lleno, ¿no? Siempre va a haber, son los que más clientes tienen, ¿verdad? El sepulcro y la muerte. Pero dice, y los ojos del hombre no se sacian de ver, no se cansan de ver. Eva vio el árbol para codiciarlo. Génesis 3, ¿no es cierto? Acán, que vio la riqueza que Dios había prohibido tomar cuando conquistaron y se quedó con la riqueza. Lo vio y dijo, esto está bien, son dólares, son euros, venga para acá. Y no solamente eso, recuerdan a David, que siempre lo sacamos aquí. David, ¿qué vio? A Betsabé, ¿verdad? Vio. Entonces, Juan, en 1 de Juan capítulo 2, verso 16, dice, los deseos de los ojos. Aguas con lo que miras. Cuidado con lo que ves. Presta atención con lo que ves. En tu celular, en la tele. Si lo que estás viendo, amado hermano, es un pacto con Dios. Hay un canto de Jesús Adrián Romero, cuando recién empezaba él, que él era ministro, director de alabanza de la iglesia Vino Nuevo en Chihuahua. Y luego lo jalaron porque ellos hicieron el ministerio de hombre a hombre. Y entonces lo jalan como músico exclusivo del ministerio de hombre a hombre. Y entonces él compone una canción que dice, cuidaré mis ojos. Era un canto para los hombres. Porque el evento de esa época era vivir en santidad.
desafiar a los hombres a vivir en santidad. Y en esa época, y entonces el canto decía: cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de pecar contra ti. De todo lo malo y de todo lo vano. ¿Sale? Entonces, cuida tus ojos, haz un pacto con Dios. Y yo recuerdo, estábamos en Acapulco en un evento de hombre a hombre. Ahí yo no sé cuántos, 500, 600 hombres habíamos, y nos desafió Jesús Adrián Romero y nos dice: hagan un pacto con Dios de cuidar tus ojos, deja de ver, deja de lujuriar, deja de fornicar con los ojos, de adulterar con los ojos. Y esto va para hombres y mujeres, no nada más para los hombres. David codicia al ver a Betsabé, Acán, las riquezas que Dios le había prohibido que tomara. En Josué capítulo 7 le prohíbe que tome esas riquezas y las agarra y se las lleva. Y Eva ve que el árbol era bueno y va y come lo que no debía comer. Versículo 16 dice: la tercera cosa que nos habla Juan, que son las cosas del mundo, es la vanagloria de la vida. La Nueva Biblia Viva dice que es el orgullo de poseer riquezas. Me gusta mi bocho, pero un Lamborghini me caería bien, ¿verdad? Me veo bien en mi Lamborghini, ¿verdad? Pero un Lamborghini Diablo sería más padre, ¿no? Una motocicleta Ninja, no sé qué, ¿no? Yo no sé qué te gusta, qué es lo que te gusta, ¿verdad? Entonces Santiago 4:16 dice: pero a ustedes les gusta hablar con orgullo, y ese orgullo es malo. ¿No te ha pasado? A mí me pasa a veces con algunas personas. ¿No te pasa que estás en un diálogo con alguien, estás platicando y pareciera una competencia de ver quién tiene lo mejor? Que estás hablando y dices: ay, ¿qué crees? Que mi hijo se quedó en el bachilleres. Ay, no, es bien curioso, ¿no? Ahí les va este detalle. Por ejemplo, nosotros regularmente, mis hijos, no posteamos nada, ¿no? Por resguardo de ellos también. Pero me dio risa con los compañeros de mi hijo cuando él quedó en el bachilleres. Todos los que quedaron, los pocos que quedaron en la prepa, subían sus fotos, ¿no? Ah, la prepa, ¿no? Ah, pero si hubiera quedado en el bachilleres o otro, a lo mejor ni hubieran puesto nada, ¿no? Cuando hablas con alguien sobre algo: oye, fíjate que tengo esto, él resulta que tiene algo mejor que tú. Saliste de viaje a un lado: ah, yo me fui a tal lado. Te compraste esto, el otro tiene algo mejor. Tú tienes un hijo, él tiene 2. No es cierto, tú dices 3 mentiras, él dice 4. Siempre hay alguien que quiere ganarte, como que no está satisfecho, ¿verdad? Con lo que tiene. No sé si te pasa, digo, a mí no me pasa, pero tal vez por mi generación, ¿verdad? Pero no sé si te pase que vas y alguien saca un celular bueno. Yo ni distingo del bueno y del malo, ¿no? Pero alguien saca un celular y dice: oh, ¿ya viste su celular? Dijo, o sea, yo ni por aquí, ¿no? Pues, ay, sí, yo quiero uno así. Luego, el orgullo de poseer riquezas. La soberbia de la que el apóstol Juan hace referencia aquí en el versículo 16 es la vanagloria humana, es del mundo, porque sigue imitando y sigue siendo seducido por el diablo. Entonces, hermano, no ames al mundo. En conclusión, el versículo 17 dice: el mundo pasa, sus deseos, amado, pon atención, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué necesitas hacer? Permanecer en Cristo. ¿Qué necesitas hacer hoy? Dejar de pecar, hermano. ¿Con qué de esto que hemos hablado hoy te has identificado?
Vi la otra vez un video donde el tipo se murió en algún pueblo, se murió el tipo, se ve que era de dinero, le estaban cavando su tumba, pero con una cosa de trascabo, no sé cómo se llama esto. Y dije, un hoyísimo tan grande. Hicieron un hoyísimo con un trascabo y la banda y todos llorando y tomando y había gran fiesta. Y en eso, con una grúa, su Ford Lobo, él adentro, le suben los vidrios, la levantan con todo y su Ford Lobo, ¿verdad? 4x4, doble cabina, chula la camioneta, lo meten al hoyísimo con el difunto y luego lo empiezan a enterrar. Y yo dije, qué disparate, ¿no? Y lo único que tenemos cierto es que cuando nos morimos, digo, él no se llevó ni la camioneta, ¿no? Lo enterraron con ella, pero no se la llevó, ¿cierto? Algún hijo después de 15 días la debe haber sacado, no sé. Amados hermanos, hay que dejar, hay que permitir que el Espíritu Santo de Dios nos invada de tal manera, como cantábamos hace un rato, que fuego, 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 pero que ese fuego de Dios queme nuestros labios de pecar contra Él, que ese fuego consumidor queme toda esa rebarba de impureza que hay en nosotros y que nos hace que amemos las cosas del mundo y al mundo. Dejemos que ese fuego consumidor del Espíritu Santo incluso queme esos ojos de estar codiciando lo que no es para nosotros. Y dejemos que el Espíritu Santo de Dios nos guíe a poner nuestros ojos en la verdadera tierra donde viviremos. Porque este México no es tu México, es tu prestado. Este planeta es prestado, este país es prestado. Tú no eres de la Magdalena Contreras o yo no sé de dónde vengas, ¿verdad? O de Iztapalapa, no. Nuestro reino no es de aquí, amado. Tú y yo es tiempo de que la iglesia empiece a mirar con ojos espirituales que no pertenecemos a este lugar y que nosotros tenemos que poner nuestros ojos en las cosas de arriba y no en las de esta tierra. Amén. Que Dios nos ayude, que el Espíritu Santo nos ayude. Y si hay algún pecado de estos tres que acabo de mencionar en tu vida, ¿qué tienes que hacer? Arrepiéntete. Veíamos la semana pasada Juan capítulo 1 versículo 9, ¿verdad? Que si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿verdad? Así es que inclina tu rostro en este momento. Y si tú has dejado de amar a Dios por sobre todas las cosas, si tú amas más al mundo y las cosas del mundo que a Dios, te voy a dar un minutito para que en este momento, ahí en tu lugar, tú le digas: Señor, perdóname, perdóname, Señor, porque los deseos de la carne, de los ojos, de la vida, Señor, me enredan, me atraen. La codicia, Señor, se quiere apoderar de mí, pero en este momento, Señor, yo quiero aprender a vivir en ti, a pensar en ti, a verte a ti, a sentirte a ti, a vivirte. Señor Jesús, aquí está mi vida. Dile: Señor, ayúdame a poner los ojos en las cosas de arriba, en lo eterno y no en lo pasajero, porque este mundo va a pasar y los deseos van a pasar, Señor, pero si yo hago tu voluntad, voy a permanecer para siempre. Dile: Señor, ayúdame a permanecer en tu palabra. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.